Me confirman si están viendo la diapositiva y si ya la he subido, por favor. Ahí. Listo. No, yo por Ahí está. Ahí Solo está. falta pantalla completa. Solamente la pantalla completa y listo. Amén. Bien. Pastor Carlos, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Quién me habló? Dorita. Con Shalom. Dora. Ah, ya, Shalom, ya. shalom. Bendiciones para ti. Alguien omití en saludarle, me disculpan si no los encontré antes. A ver, está Dorita, ¿quién más hace falta? No, creo que están Gracias. todos los que son. Amén y amén. Ah, mi hermanito Medardo, vea, Chalón. Buenas noches, bendiciones, Shalom, hermanito Medardo. Bendiciones para ti, para tu esposita. Me alegra en tenerte Gracias. junto con nosotros. Amén. Sí. Pastor, disculpe, recibió un correo que le envié este domingo. Sí, señora. Ya Ah, lo ya. leí y ese es el tema, aquí entre nos, te lo estoy contestando, es el tema que yo toqué precisamente, porque hay una confusión cuando se habla de que tenemos que investirnos con el yermo de la salvación, como eso fue traducido de el hebreo al latín y al griego, se entendía la coraza, la salvación, el yelmo, la espada, haciendo una apología de un soldado romano, que nada Exacto, tiene que que ver. nada tiene que ver. Eso porque realmente en la originalidad del hebreo está hablando es de las vestiduras del sumo sacerdote, que fue el tema de Parachá que manejé este sábado, que hizo 8 días. Pero yo te mando toda la cita y todas las coherencias para que tú sepas cómo debatir esa objeción que tiene la hermanita o los hermanos que te están objetando. Amén. Pero gracias, pastor. Yo lo tengo claro. Hermanita Ariana, buenas noches, bendiciones para usted. Hermanita Ariana Cabot. Bendiciones. Ay, bendiciones, shalom, pastor y hermanos. Bendiciones. Gracias, hermanita, a ti por estar aquí compartiendo con nosotros. Bien, vamos a dar inicio. Quiero pedirle favor a Gildardo Alberto, que con el sonido del chofar, por favor, nos ayude a dar la apertura de la clase. Bendito el Eterno, tranquilo, que estoy devolviendo las diapositivas. Y vamos entonces a invocar el Shem. Gildardo, por favor, nos ayudas. Amén, pastor, amén. Bueno. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, Yahweh nuestro, Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yuhei Baikei, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bendito Eterno, en esta noche te damos toda raba, porque tú nos permites estar aquí a esta hora reunidos para aprender de tu bendita Torah. Yo te ruego de todo corazón que guardes del bien, hable entendimiento y sabiduría de todos mis hermanos que esta noche están aquí conectados para que tu bendita Torah, tu enseñanza y retrospectiva de lo que estamos enseñando llegue hasta el fondo de los corazones. Redarguya, cambia actitudes y sobre todo edifiquen sobre la roca de la salvación los fundamentos de nuestra fe. Hemos dicho y vamos a invocar la oración de la Torah, Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol, Jamín. Benatán la nube Torato, Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Yuhei Baihei, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu bendita Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, porque veo hoy algunos conectados, Medardo, entre otros, Dairanita Vega, que no tienen toda la retrospectiva de este estudio. Cuando yo lo termine, se los mandaría a sus correos, pero digamos, tengo que hacer una especie de pequeño empalme en razón a que hemos tocado este aspecto. Los 12 discípulos de Yeshua, ¿quiénes fueron? ¿Qué escribieron? Realmente, dentro de esos 12, ¿quiénes fueron los que empezaron con él en su obra? Bendito el Eterno. Y aquí están los 12 que él en su momento convocó. A saber, Pedro, Cepas en hebreo, Andrés, Santiago, hermano de Juan, Santiago y Johanán, el discípulo amado. Juan, que era el discípulo amado. Estaba también Felipe, que fue el que reemplazó a Judas Iscariote cuando pasó lo que pasó, que él entregó al Mashiach y luego todos dicen que se ahorcó. Otros, en otras versiones nos hablan de que él se cayó de un barranco y se explosionó, se estalló, digámoslo así. Estaba Natanael, que muy poco sabíamos a veces de que hacía parte de los 12. Estaba Mateo Matillahu, el recaudador de impuestos. Estaba también Tomás, el incrédulo.
Santiago, el hijo de Alfeo, porque habían dos, Santiago, hermano de Juan, o Jacob, y el hijo de Alfeo. Y desde luego estaba Simón, que era el único celote que había entre ellos, que era guerrero. Estaba también Judas Iscariote y Judas llamado Tadeo. Judas Iscariote y Judas Tadeo. Estos fueron los 12 que acompañaron al Mashiach cuando él los seleccionó para que le siguiese. Ya después vendrían la conversión de otros más, los 120 del aposento alto, y después la conversión de los 3000, y en una comunidad que el Eterno prosperó en su época a través de lo que los fariseos y saduceos denominaron los seguidores del Nazareno, o los de la secta del camino, que fue como realmente despectivamente se refirieron al Mashiach, porque él usaba pelo largo como un nazareo, y además había nacido en Belén, y había hecho supuestamente, pues, y recibió instrucciones en su juventud junto con su primo hermano. ¿Y quién era el primo hermano del Mashiach? Juan el Bautista, porque era hijo de Elizabeth, hermana de Miriam. Entonces, solamente hago este antecedentes porque muy poco conocemos acerca de los que escribieron del Mashiach. ¿Por qué escribieron? ¿En qué época? ¿Cuál fue la temática? La perspectiva central y el enfoque cuando hablaron del Mashiach. Hablaron bajo qué perspectiva y con qué propósito, en qué tiempos escribieron sus lecturas o sus epístolas. Estoy hablando de los 4 evangelistas principales. Y no, a veces pasamos de largo, nos ponen una cita y vamos al Brit Hadashah y leemos textualmente cualquier cita. Pero, ¿quién era Mateo? ¿Quién era Juan? Ni el mismo Pedro. ¿Cuándo escribieron acerca del Brit Hadashah? Entonces, el objetivo de este estudio, no se preocupen los que por algún motivo están enganchando hoy la enseñanza, porque después van a recibir todas estas diapositivas. Mi interés es que las tengan como archivo bibliográfico de lo que están aprendiendo. Además, las grabaciones de toda esta enseñanza están quedando tanto en el canal de Zoom como también en el canal de YouTube. Amén. Voy entonces ahora sí a entrar en materia a la clase de hoy. Habíamos hablado de Marcos y vamos a llegar aquí a este tema. El Evangelio de Marcos o Mordejai. Mordejai, que ya sabíamos que fue de los pocos que tuvo muchos nombres, él escribió bajo la perspectiva del Mashiach como un hombre que quería enfatizar en algunos aspectos fundamentales de la vida del Mashiach. Pero a veces se presta para contradicciones en la vida y obra del Mashiach Yeshua, porque muchos dicen que Marcos copió a Mateo y otros dicen no, Mateo fue el que copió a Marcos. Y la historia hasta los tiempos de hoy no se ha puesto aún de acuerdo, salvo a que cuando en la medida en que fueron encontrados más escritos, cada uno de los 4 evangelistas principales, a saber Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron cobrando, llamémoslo así, una identidad propia acerca de lo que hablaron del Mashiach, porque todos lo presentaron bajo diferentes perspectivas, como el hijo del hombre o el hijo del Ben Adán, lo presentaron como el hijo de Elohim o el unigénito de la creación, como el rey de reyes y señor de señores, y como el siervo sufriente, el hijo de Elohim. Esas perspectivas hacen parte de cada uno de los enfoques de cómo se refirieron al Mashiach los 4 evangelistas. Y eso es algo que debemos aprender a tenerlo para que cuando vayamos a un libro como Mateo, vamos a ver que él está hablando del Mashiach bajo la perspectiva de ¿qué? Del hijo del Ben Yosef, del siervo sufriente. Y así cada uno le da una personalidad o una identidad con un adjetivo calificativo al Mashiach. Entonces deberíamos, antes de ir a cualquier cita, saber, vamos a hablar de Mateo, va a hablar del siervo sufriente, del hijo del hombre. Vamos a ir al rey de reyes y señor de señores, ¿quién? Juan el Bautista. Perdón, Juan el discípulo amado. Y así vamos creando identidades de bajo qué
enfoque, llamémoslo así, promocional, cada uno de ellos habló refiriéndose al Mesías. Bendito sea el abacados. Bien, este evangelista, mis queridos hermanos, enfatiza a lo menos 5 contradicciones en la vida y misión de Yeshua. Primera contradicción, entre su divinidad y humanidad. Ahora, esto es importante porque de aquí es que nace el concepto de quién era el Mashiach. Pues nosotros sabemos que era el ungido del Eterno, el unigénito de la creación. Otros lo entendemos claramente de que es el mismo Yu-Hei-Bai-Hei hecho carne, tabernaculizado en un cuerpo para venirnos a dar su enseñanza. ¿Con relación a qué? A pagar. Una entrega en la crucifixión para que hubiera expiación y redención, pero era el mismo Yu-Hei-Bai-Hei, tabernaculizado en un cuerpo. ¿Hecho qué? Hombre, la imagen visible del Elohim invisible. Entonces, aquí viene una pregunta con relación al primer punto. Yeshua, ¿bajo qué perspectiva quienes creemos en él debemos verlo? ¿Solamente bajo la perspectiva de la divinidad? ¿Solamente bajo la perspectiva de la humanidad? ¿O bajo la perspectiva de ambas identidades? Y me atrevo a preguntarle a alguno de ustedes. Pueden abrir el micrófono. ¿Qué opinan ustedes? Ambas, Amén. Esa es la respuesta, Berto. Es correcto. ¿Ves? 100% humano, 100% divino. Amén. Bendito el Eterno. Ahora que usted me diga, ¿y cuánto pesaba lo uno y lo otro? No, eso sí es un conocimiento del Eterno. Porque cuando Yeshua HaMashiach vino y nació del vientre de una mujer ungida, de una betulá, de una virgen, que era Miriam, pues estaba en toda la capacidad de indefensabilidad, porque un niño neonato tiene que amamantarlo, hay que criarlo como tal. Era tan sensible como cualquier ser humano que naciera siendo bebé. Pero cuando llega a su vida pública, que ejerce prodigios, milagros, sanidades, actúa en él el Ruach HaKodesh, el poder de la divinidad del Eterno, y ahí lo vemos más en su naturaleza que divina. Lo mismo cuando llega a la expiación y redención. Y lo propio tendríamos que concluirlo cuando él va al madero. Cuando él fue a la crucifixión del madero, la pregunta es, todo el mundo le exigía y le pedía, empezando por los 2 ladrones que lo crucificaron a Dima y a Gesta cerca de él, el uno sí creyó en él, el otro no. Y decía, si tú eres el hijo de Elohim, bájate y sálvanos a todos los que estamos aquí. ¿Recuerdan ese episodio, verdad? Y la pregunta es, ¿estaba crucificado esta misma doble identidad, la divinidad y la humanidad? Sí, señor. Y la pregunta entonces de fondo es, cuando Yeshua entregó su último hálito de vida, su Ruach ya lo entregó en la hora novena de su crucifixión, que habla con el Eterno, diciéndole al Eterno, Eli Yahvé, lo llama al Padre por su nombre. Y habla en términos arameos, Sabactami, que se refería a ¿por qué me retienes? Y todos lo tradujeron mal y lo tradujeron como que ¿por qué me has desamparado? Porque si lo vemos así diríamos, él le está diciendo que el Padre lo abandonó y el Padre es otro. Y resulta que se tradujo mal ese arameísmo. Y la pregunta es, cuando él entrega su último hálito de vida, ¿qué fue lo que murió en el Yeshua que estaba ahí? ¿Su humanidad o la divinidad? Humanidad. La humanidad. Es decir, lo que murió de él en el madero fue su parte humana, sometido al suplicio, ya obviamente en un proceso que había estado de las 9 de la mañana, en ese proceso de llamémoslo así, de lapidarlo, de abusar de él, de golpearlo, de azotarlo caminando por todo Jerusalén. Cuando él entrega su hálito de vida, su Ruach,
lo que estaba muriendo en ese momento era la parte humana del Mashiach. Pero la parte divina fue la que le permitió ir ¿a qué? A la fosa, pero resucitar al tercer día. Porque el Ruach estaba en él. Y él iba a marcar un antes y un después, porque el único unigénito, también podemos decir primogénito de la resurrección, fue él. Dígame qué otra deidad resucitó de entre los muertos y regresó. Ni en la historia universal de ninguna otra deidad se ha ocurrido eso, mis queridos hermanos. Solamente nuestro Mesías Yeshua. Pues bien, ¿qué fue lo que lo hizo a él volver y poder tener la capacidad de vencer la muerte? Vencerla en el sentido de que no tuviera, llamémoslo así, cobertura de atadura como los hombres tenemos sobre la muerte, que morimos una sola vez y después vamos al juicio. Él sí pudo regresar. ¿Por qué? Porque la parte divina estaba en él. Entonces, por eso es importante que tengamos estos puntos claros. Marcos hace un paralelismo y le da una identidad al Mashiach, el Mashiach humano y divino. No soy yo, es Marcos. También en el segundo punto hace una comparación entre el Yeshua victorioso y el ungido que hizo expiación y redención en el madero. Otro punto importante que hace Marcos, establece una diferenciación entre la levadura de muerte y el pan de vida, entendiendo por levadura todo lo que fuera ¿qué? Pecaminoso. Y él, que se presentó como yo soy, el pan de vida eterna. Y el punto cuarto en el cual establece estas similitudes y a su vez diferenciaciones, la plantea Marcos entre la docencia ortodoxa de los rabinos de la época y el discipulado vivencial, es decir, el que vivía las experiencias que se hizo manifiesta en los discípulos que le acompañaron a él. Estoy hablando de los 12 que originalmente le acompañaron. Entonces, también hace una diferenciación, Marcos, entre la religiosidad eclesiocéntrica, es decir, de lo que tenía que ver que toda la salvación iba a girar en torno a ¿quién? En torno a Yeshua, el Mashiach, que después lo ratificaría Rab Shaul. Y también en el tipo de iglesia o de desarrollo que según los hechos que vio en la vida de Yeshua, Marcos encomia, es decir, encomienda, y dice, la quejilá de Yeshua, de acuerdo a lo que él hizo, debe ser abierta, sin límites rígidos, o sea, no totalmente ceñida, llamémosla una camisa de fuerza o de imposición. Era a su vez una palabra popular porque llegó al pueblo raso, sin preocupación intelectual, porque él nunca hizo ni creó una excisión entre las élites que estudiaban en yeshivas, en ese momento, los saduceos y fariseos, y el pueblo raso. Él vino fue a enseñar su Torah ¿a quién? Al pueblo común y corriente. Y sobre todo a evitar una apologética, entendiendo por apologética puntos de enfrentamiento doctrinal que llevara a discutir entre lo que decía el Mashiach y si tenía plena vigencia con relación a la Torah. Recuerden que los fariseos y saduceos siempre quisieron ¿qué, mis queridos hermanos? Ponerle piedras de tropiezo para ver dónde fallaba él con relación a la interpretación de la Torah, y nunca pudieron hacerle caer, sino al contrario, terminaron regañados y fustigados, o tenían que callar porque él tenía la razón. Y entonces se maravillaban de dónde salía tanta sabiduría en alguien que despectivamente era calificado como ¿quién? El hijo del carpintero. Y esto nos traza a nosotros un punto de enfoque. ¿Por qué la clase sacerdotal y dirigente de la época, fariseos, saduceos y ancianos, los Senahim, no aceptaron al Mashiach? Y uno diría, bueno, porque estaba escrito que eso ocurriera, porque se iba a cumplir la profecía de que nadie era profeta en su tierra. Todo eso son, llamémoslo, antecedentes que nos pueden llevar a una respuesta, pero no es la respuesta. La respuesta total y definitiva es que la clase sacerdotal de la época, fariseos,
saduceos, y algunos ancianos eran elitistas bajo el aprendizaje de la Torá. Los ancianos que integraban el Sanedrín, incluyendo a José de Arimatea, a Nicodemo, todos habían sido estudiados en la escuela de Gamaliel y de Gilel. O sea, habían desempeñado un currículum académico en yeshivas, la de Gamaliel y la de Gilel. Y ellos no quisieron entender que Yeshua, siendo el mismo Elohim, no había estudiado en ninguna yeshiva, porque eso correspondía a quienes tenían dinero y cierta clase social que pudieran dedicarse a estudiar la Torah y sus padres los sostuvieran. Y Yeshua no era ese caso, porque era el hijo de un hombre humilde como José. Entonces, vino una rivalidad fundamentada en el orgullo académico. Los fariseos y saduceos no podían entender que el hijo de un carpintero supiera más Torah que la que ellos aprendieron con los rabinos como Gamaliel y como Gilel. Es increíble, hermano, pero esa es la perspectiva bajo el razonamiento humano de por qué ellos no pudieron aceptar el Mashiach. No podían entender cómo alguien, que lo decían despectivamente, puede salir algo bueno de Belén de Efrata para que se cumpliera la profecía de Miqueas. Y sí salió. ¿Quién era el Mashiach? Yeshua. Pero ellos no entendieron cómo ese niño que nació siendo y acompañando a su padre adoptivo, el carpintero, terminara conociendo y sabiendo más de Torah que todos los del Sanedrín. Entonces ese punto de vista es importante que ustedes lo tengan. Amén. Cometí 2 errores porque no dejé que mi hermanito Gildardo hiciera el sonido del chofar, de manera que no se me olvida, Gildardo. Hazlo sonar, por favor, ahora, y luego tiene la palabra Manuel Elio. Amén, pastor, amén. Gildardo, por favor. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, acher kideshanu bemitzvotav vexivanu lismoa con shofar, amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has ordenado escuchar el sonido del shofar. Amén. Gracias. Amén y amén. Porque es la manifestación de la voz, llamémoslo, visible y audible entre nosotros del Mashiach Yeshua. Manuel Elliot, estabas levantando la mano para algún comentario. ¿Tienes la posibilidad de hacerlo? Sí, por desgracia la historia de Josefo y otros más declaran también la otra razón triste, profética, que se habló, que fue la que los sumos sacerdotes tenían un negocio y obviamente había que pagarle para ser parte del Sanedrín y o para ser rabino. Así que, como bien usted dijo, este hijo de carpintero, ¿de dónde salió que no ha pagado la cuota? Ajá, sí, así es. Amén. Sí, Manuel, es válido. Es decir, hubo un problema de orgullo académico. Ellos no podían entender como alguien que viniendo de Belén de Efrata, que siendo hijo adoptivo de un carpintero, de Miriam, que era una mujer sencilla y humilde, pudiera saber más Torah que ellos, porque ya lo había demostrado desde los 12 años, cuando la primera vez que él se extravió en el templo y habló de exégesis y rabínica con los sumos sacerdotes. Eso fue lo que no le permitió a ellos que pudieran tolerar que el Mashiach, siendo humilde, supiera más que ellos. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Alguien tiene otra opinión? Creo que era más el dinero que el amor que le tenía, como dice el refrán. Amén. Sí, es correcto, era más el dinero. ¿Alguien más levantó? Camilo, bendiciones, te escuchamos. Pastor, muy buenas.
Buenas noches. noches, bendiciones para ti, Camilo. Buenas noches. Gracias, Chalón. Yo tengo una preguntita, pastor. Luego, no sé, Yeshua no había estudiado con Gamaliel No, porque como para poder uno presentarse y estar en la tribuna de la sinagoga, Sanedrín. exacto, No. tenía que tener un estudio y ellos le decían a él rabí. Y cuando No. iban de paso a paso, cuando se quitaba un rabino del altar, era porque llegaba una persona más estudiada que ellos, ¿no? No, O, a ver, o- aclaremos dos aspectos. El primero, Yeshua no tuvo necesidad de ir a ninguna yeshiva por una razón sencilla, Camilo. Yeshua era el mismo Yahweh. O sea que él fue el que escribió la Torá. Por eso él se autocalificó como el Adón del Shabbat. Y los fariseos y saduceos querían probarlo desde la interpretación exegética, diciéndole, bueno, ¿y este de dónde aprendió tanto? El primer punto de convergencia que discutieron acerca de la Torá fue cuando Yeshua tenía 12 años. ¿Se acuerda que se extravió en el templo? Su madre lo echó de menos y tuvieron que volverse a buscarlo en Jerusalén y estaban en la sinagoga discutiendo exégesis rabínica. ¿Con quién? Con los sumos sacerdotes, incluyendo los de Sanedrín. O sea que ellos ya lo habían conocido siendo un niño y es decir, le merecían respeto, pero no entendían cómo alguien desde niño ya venía ungido y nunca había estado en ninguna yeshiva, porque la yeshiva era, como te repito, los alumnos que entraban a una yeshiva no solamente tenían que ser de la clase dirigente sacerdotal, en su mayoría saduceos y fariseos, sino que tenían que ir recomendados y tenían que tener dinero para su sostenimiento dentro de las yeshivas. Porque los directores de la yeshiva, que en su orden en ese momento vigente habían sido ¿quién? Gamaliel, Gilel y Gamaliel, ellos educaron a otros. Por ejemplo, Rab Shaul sí recibió formación y fue discípulo de Gamaliel. Yeshua no, porque Yeshua era el mismísimo Yuhei Paikei. Ahora, Yeshua, hizo parte del Sanedrín jamás. ¿Por qué? Porque él vino y se antagonizó con los fariseos y saduceos que conformaban el Sanedrín, porque el Sanedrín en su gran mayoría, así como hubo 2 o 3 justos, entre ellos Nicodemo, José de Arimatea, la mayoría eran corruptos, porque estaban bajo un salario del Imperio Romano. Entonces, le decían rabí porque cuando él hablaba con propiedad y hablaba de las escrituras, jamás lo pudieron, digámoslo, hacer caer en ninguna incoherencia o en una contradicción entre la Torá y lo que él predicaba. ¿Me entiendes, Camilo? O sea, él fue la Torá oral viviente y esa fue la parte que ellos nunca entendieron. No porque fuera un requisito para ir a leer al templo. No, de hecho en el templo había gente común y corriente que no estaban en la yeshiva, pero que les daban la oportunidad por el servicio que hacía a que, por ejemplo, encendieran la menorá o trajeran el agua para lavarse y la purificación de las manos. O como el servicio que hacen muchas personas que están en una quejilá en la cual por su fidelidad y su buen testimonio va dejando o van tomando participación en los actos del templo. Pero, ¿por qué le decían rabí? Porque su conocimiento de carácter popular, su conocimiento de la retrospectiva histórica, porque hablaba desde Berechit hasta lo que no se entendía, porque él era la Torá viviente, a ellos les maravillaba. Al pueblo los dejaba atónitos, Camilo, y por eso lo seguían masivamente. El sermón del monte, y cuando hizo el sermón de las bienaventuranzas y la multiplicación de los panes, había más de 5,000 personas. Pero si tú me dices, eran doctos los que estaban ahí, no, era el pueblo raso. Entonces, él no necesitaba, porque hay 2 formas de ganarse una autoridad moral ante el Eterno. Uno, que usted se meta a una universidad y acredite que estudió acerca de él. Y la otra es que la unción del Rúa, cada vez que usted hable con la igual propiedad que los que estuvieron en una pedagogía, en este caso en una yeshiva, y que los dejaba atónitos o enmudecidos porque sabía más que ellos. ¿Te quedó claro, Camilo? El adjetivo de decirle a Yeshua rabí o maestro se lo ganó él porque todo el tiempo estuvo edificando en la enseñanza de la palabra, en la enseñanza de la Torá, bajo la perspectiva de la redención y la expiación, que él era el camino, la verdad y la vida.
Y era el instrumento ahora para venir aquí a la redención y tener una segunda oportunidad con el Padre. Entonces, Camilo, no, él nunca tuvo ningún título, ni tuvieron que colgárselo en la puerta. Aquí ejerce el rabino Yeshua entrenado por fulanos y sutanos. No, señor. Y él se antagonizó con toda la clase dirigente precisamente porque ellos se habían hecho doctos en la ley, pero para poner más ataduras al pueblo, ataduras que tomaron un nombre desde el punto de vista normativo, alajás. ¿Está claro, Camilo? Las alajás fueron inventadas por ellos y el Eterno vino Yeshua a enfrentarse a esas posturas cuando les decía, hipócritas que ponen a estos cargas que ni siquiera ustedes mismos son capaces de cumplir. Y por eso Yeshua les decía, todo lo que estos, y señalaba los de Sanedrín, os digan que hagan conforme a la Torah, háganlo. Pero no hagan como ellos dicen y hacen, porque ellos hacen una cosa, pero ponen en vigencia otra. La misma clase sacerdotal se contradecía, se apartaban de la verdadera interpretación literal de la Torah y le pusieron añadiduras y precondiciones que Yeshua nunca las puso, ni el Padre tampoco las puso, haciendo más gravosa y más difícil el cumplimiento de la Torah. ¿Está claro, Camilo? Amén. Bueno. Amén. Muchas gracias. Tranquilo. Seguimos entonces en la clase, mis queridos hermanos. Entonces les decía, estas partes son fundamentales. La división del evangelio, la Besorá, que es el término como nos deberíamos referir a las buenas nuevas, las divide Mordecai o Marcos en dos periodos y las narra en dos zonas geográficas. Y no obedece tanto a un desarrollo psicológico que él estuviera haciendo de la personalidad de Yeshua, ni a una sucesión cronológica de acontecimientos, porque acuérdense que Marcos fue en algo desordenado para hablar de qué, de la vida del Mashiach. Pero a su vez trazó una metodología de enseñanza que ahorita la vamos a ver a más profundidad y que quiero que a ustedes les quede clara. Él no quiso referirse, digámoslo, en una imposición de una verdad teológica de apuño. Él habla del misterio de la salvación en Yeshua y no la entendía sino después de la resurrección. Cuando él entendió que había una salvación, fue cuando él golpeó de la muerte en su resurrección. Entonces, ¿quién era o quién fue Yeshua para Marcos? ¿Cómo ve él como persona la obra del Mashiach? Comparado con los otros evangelios, Marcos es moderado en el uso de los títulos relativos a Yeshua. En 81 casos en su evangelio de Mordecai lo llama sencillamente Yeshua. Así, literal. No va adornado con algún adjetivo calificativo ni con ningún epíteto, ningún título. El término ungido que lo usó, solo lo utilizó 7 veces en todo el evangelio de Marcos. Nunca dicho por Yeshua, nunca se autocalificó como el ungido, pero Marcos lo denominó así. Él prefirió el título de ¿quién? De hijo de Yuhei Baihei. Entonces, cuando usted le pregunten, ¿cuál de los evangelistas se refirió más al Mesías Yeshua como el hijo de Yahweh? ¿Cuál sería la respuesta, mis queridos amigos? Marcos. Él le da esa identidad, hijo de Yuhei Baihei, o el unigénito, la cual, cuando la menciona como cita, aparece en momentos clave del relato. Cuando está empezando a hablar en Marcos, en el relato del bautismo, de la inmersión de Yeshua, que la hizo ¿por quién? Por parte de Juan el Bautista o Juan el Inmersor. En el capítulo 1, versículos 11 habla así del relato del bautismo. En el centro, dicho por la voz divina, cuando escuchó, ¿qué hermanos? Cuando escuchó el balcón, la voz del Eterno diciendo, este es mi hijo amado en el cual tengo toda complacencia, para darle una entidad de que el Rúa lo estaba sellando cuando Juan el Bautista hizo del tevilá de inmersión con Yeshua. Y escuchó, y hubo una voz que se escuchó en los cielos. Esa misma voz se escuchó en la transfiguración.
allá en el capítulo 9, versículo 7, que es cuando Yeshua se transforma en un ser celestial y aparece al lado de Moisés, y al lado de ¿quién? De Eliyahu, de Elías, que se conoce como la presencia de los dos testigos que darían testimonio que ese que estaba ahí no solamente era el unigénito, sino que era el que venía a redimir al pueblo de Israel. Y de paso, Pedro, Jacobo, o sea, Santiago y Juan, vieron por primera vez, vieron por primera vez, porque después lo verían más ungido en toda su divinidad cuando resucitó, pero hasta ahí él no había sido llevado al madero, hasta ahora lo iban a entregar, eso fue en la noche anterior a su aprehensión en el Monte de los Olivos, lo vieron transfigurado, vieron, llamémoslo, la luminosidad, la luz, la investidura de la Shekinah del Eterno, de la gloria del Eterno, en Yeshua. Por ellos se dieron cuenta, este no es un profeta, este es el mismísimo Yuhei Baihei. Allá en lo que se denomina el monte de la transfiguración, el lugar que era el monte de los olivos, antes de que lo aprendieran, cuando Yeshua envió 2 testigos, que dirán testimonio, Yahweh manda 2 testigos, para que den testimonio de que el que está ahí es el Mashiach. ¿Y quién eran los testigos? Moshe Rabenu y Elías. También lo menciona como el Hijo del Hombre. Entonces, ¿bajo qué perspectivas menciona Marcos o habla de Yeshua? 2. Hijo del hombre o hijo de Yuhei Baihei. En el principio, el relato del bautismo de Yeshua, ahí fue cuando más lo mencionó. Y al final de todo la escritura de Mordecai, lo presenta, cuando hace la confesión del centurión gentil al pie del madero en el 1539, lo presenta como ¿qué? Como un ser divino, porque uno de los centuriones dice, verdaderamente este era el hijo de Elohim, porque hubo un terremoto, se puso oscuro el firmamento y quedó una profundas tinieblas a las 3 de la tarde en el momento en que él entregó su rúa. Entonces, estos detalles, llamémoslos de la narrativa de la que hace Mordecai o Marcos, es lo que le dan identidad a bajo qué perspectiva teológica se refirió acerca del Mashiach. Lo presenta como el hijo de Yuhei Baihei y como el hijo del hombre. Amén. Bendito el Eterno. O sea, haciéndose hijo de hombre, haciéndose como el segundo Adán, el primero de origen carnal y el segundo de origen espiritual. Hay otros puntos importantes que tener en cuenta en la escritura de Marcos. Las distintas escuelas de crítica bíblica hasta hoy llegan a una misma conclusión. El Evangelio de Marcos no es una obra enteramente original, nacida de la mente del evangelista Marcos, sino que éste se valió de tradiciones orales o escritas o testimoniales de quienes estuvieron con el Mashiach con otros discípulos y que otros no las pusieron en vigencia, pero que él las trajo a relación. El léxico, o sea, la expresión verbal y la oratoria y el estilo de Marcos son típicos de un hombre que vivió en un lenguaje popular. Era un hombre de pueblo. Su vocabulario contiene más diminutivos, más palabras arameas o hebreas y más transcripciones de palabras latinas que cualquier otro libro del Brit Hadashah. Esa riqueza solamente la vemos en Marcos. Acuérdense que a Marcos la traducción Marcos es una traducción griego-latina, porque él realmente su nombre era Mordecai. La sintaxis que él utiliza, o sea, la metodología para hacer reacciones es sencilla. Las oraciones que utilizó se coordinan solo mediante yuxtaposición, que quiere decir hacer un paralelismo 180 grados opuestos. Yuxta quiere decir estar al otro lado en 180 grados. Están en el otro extremo, o derecho o izquierdo. Así lo presenta Marcos. Eso se llama yuxtaposición. Algunos hablan de yuxtaposición de 360 grados y no es posible porque cuando usted hace un desarrollo de grados, de gradientes de grados geométricos para salir de cero y llegar a 360, vuelve a regresar al mismo punto. No,
la yuxtaposición de 180 grados lo pone en un extremo y en otro puesto. Estoy haciendo esta claridad para entender la palabra yuxtaposición. Utiliza mucho la conjunción y para hacer comparaciones y unir. Y los adverbios después, que es una figura de hablar del tiempo. Después, puede haber sido mañana, la otra semana, el otro mes o al final de la historia. Pero él utiliza este adverbio. También utiliza otro adverbio. Entonces, para sacar una conclusión. Y cuando algo ocurría que ocasionaba una reacción inmediata, entonces utilizaba el adverbio enseguida y frases similares. Estas tres adverbios son características de del léxico que utilizó Marcos. Y lea usted Marcos para que diga, el pastor no está diciendo la verdad o no. El análisis textual más reciente, porque ya se ha seguido estudiando a todos los discípulos, reconoce que lo que antes se consideraba como señal de un estilo poco refinado y artístico, porque se le atribuía a Mordejai una escritura sencilla, popular de pueblo. Esas frecuentes expresiones redundantes y parentéricas, o sea, de hacer comparaciones, que inclusive él a veces las utiliza e interrumpe la narración. Está hablando de una cosa y como que lo saca uno del contexto para hablar de otra cosa. Son artificios editoriales que Marcos usó en forma genial. No era tan indocto ni tan tonto como muchos lo creen. Y lo hizo para destacar hechos o palabras con aplicación teológica. Y un ejemplo de ellos está en Mordejai 3:20, 35, el 5 y el 21:43. Y quiero pedirle el favor que alguno de ustedes lo busque. Búsqueme Marcos 3:20. Y alguien más busque a 35:5 y alguien finalmente el 21:43. Por favor, para explicarles tres figuras literarias de las cuales fue un verdadero maestro expositor de la etimología y del léxico de la época. Marcos no era solamente un simple, llamémoslo, aparecido por ahí, ¿no? Tenía su riqueza cultural. Entonces, ¿quién me ayuda con la cita? Hombre, pastor, tengo Marco 3:20. Léala, por favor, ¿y en qué versión? En Dios habla hoy, pastor. Léala. Después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Que ni siquiera podía comer él ni sus discípulos. Amén. Amén. ¿Alguien tiene otra versión de 3:20? Estucartense, pastor. Dígala en su advertencia, léelo por favor. Llega a una casa y de nuevo se agolpa una multitud tal que ellos no podían ni siquiera comer pan. Amén. ¿Quién tiene otra? Una pechita o otra versión. K2. K2, mi hermanito Ernestico, léela por favor. Una vez más se reunió tal multitud que ellos ni aún podían comer. Entonces, fíjese usted que está utilizando una de las tres adverbios, después, entonces, enseguida y una vez más. Usa frases similares. Esa es la característica de Marcos. Todos esos son adverbios. En la versión que yo tengo, dice así, 3:20. Y la multitud se juntó otra vez. Así que no podían siquiera comer pan. Ese término, se juntó otra vez, repito, entonces, después y enseguida son adverbios. Y en eso Marcos fue un maestro en utilizarlos. Y uno diría, ¿y por qué decía eso? Porque daba una idea del tiempo de lo que estaba pasando. Y la multitud se juntó otra vez, como quien dice, ¿cuántas veces? No sabemos. Pero ahí en ese caso se volvió a juntar en la casa cuando casi no pudieron ni comer del pan. Veamos ahora el capítulo, veamos el mismo 20, el mismo 3:35. Veámoslo. Amén, pastor. Léalo, por K2. favor. Sí, en el mismo 3, pero el 35 ahora. Acá 2. Cualquiera que haga lo que Yahweh quiere, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Léalo, Gildardo, en Dios habla hoy.
El 35 del mismo capítulo 3. Y el dardo. Amén, pastor, el 35. Sí, del capítulo 3. Pastor, pues que me embolaté. Tranquilo. Marcos 3:35. Marcos 3:35 dice, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Amén. Fíjense que esa acepción que utiliza quien quiera, que puede ser equivalente a cualesquiera o alguno que la haga, son figuras o adverbios que utiliza con cierta peculiaridad Marcos. Amén. ¿Quién tiene la Stuttgartensia? Me pareció que Loyola, ¿cierto? Sí, pastor, esa la tengo. Léelo, por favor. 3:35. Sí, 35 del mismo capítulo 3. Ok, dice, cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Fíjense que ahí la utilizan la forma cualquiera, que es sinónimo de quien quiera o cualesquiera. Son adverbios. Y él es un maestro. Ahora vayamos al 21:43. Perdón. De Marcos no al 21. Yo creo que aquí me equivoqué. Al 2 y leamos el 43. El 1 y el 43. Léelos ambos. Léelos, Loyola, por favor. El 2, ahí me comí los 2 punticos. Aquí van 2 punticos. 2, capítulo 2, versículo 1, y luego leemos el 43. Ok. Lea el 2:1. ¿Quién lo va a 2:1. leer? Entendí que me pidió el favor a mí. Sí, señor, porque tiene la Stuttgartensia. Dice, pasados algunos días, volvió a entrar en Cafarnaúm y se oyó que estaba en casa. Y soy yo que estaba en la casa. Entonces, fíjese usted cómo utiliza ahí una acepción. En la versión tuya dice, después de algunos días, o como dijiste tú, ¿me repites? Pasados algunos días. Pasados algunos días. Entonces, él, que es una forma de dar una narrativa de tiempo, ¿cierto? Pasaron algunos días, pero es indeterminado. ¿Cuántos? No sabemos. ¿Después de qué día? Tampoco. ¿Después de qué mes? Tampoco. ¿En qué época del año? Tampoco. Es, llamémoslo, neutro, pero habla de una dimensión espacio-temporal. Después de algunos días. ¿Cuáles? ¿Qué mes? No. ¿Qué año? No. ¿Qué semana? Tampoco. Entonces él es un maestro en utilizar ese tipo de figuras que solamente Marco las utilizó de esa manera, pero ahorita vamos a ver por qué. ¿Quién tiene otra versión para que lean el 2:1? Y ahora lee, por favor, yo el 2:1. Amén, pastor, amén. Léelo, por favor, mi querido hermanito. Dios habla hoy, 2:1. Sí. Algunos días después, Jesús volvió a entrar en Capernaum en cuanto se supo que estaba en casa. Amén. Amén. En cuanto se supo que estaba en casa. Entonces, pero ¿cuándo se supo que estaba? No dice el tiempo, no dice la época, no dice absolutamente nada de eso. Sencillamente, él está hablando ahí en una situación indeterminada. Da un marco de tiempo, pero sin definir ni qué semana, ni qué día, ni qué mes. Ahora, leamos, por favor, Loyola, ¿me ayudas con el 5:43? 5:43 de Marcos. Ok, dice, y él les ordenó severa y repetidamente que nadie supiera esto, y dijo que se le diera de comer. ¿A quién? No a él, sino a una mujer que estaba ahí. Amén. Pero para que hagamos el contexto. Pero la parte central que quiero hacer caer en cuenta es que dice, ¿y qué les dijo? ¿Y les dijo o les ordenó? 43, ordenó. repítelo. Y él les ordenó Eso. severa y repetidamente. Severa y repetidamente. Que, como quien dice, no lo dijo una vez,
fue severo, pero tampoco sabemos cuántas veces la repitió. ¿Sí me entienden? Y entonces ahí estamos hablando de que él utilizaba ese tipo de figuras para hacer, digámoslo, hincapié, para hacer, darle más importancia a lo que ocurrió, pero sin tampoco determinarlo. Y le dijo 25 veces o 30 veces, no. Queda como en la incógnita el número de veces, pero da a conocer que fue recalcitrante, que fue insistente el Mashiach. Léalo por favor, Gildardo, en tu versión Dios habla hoy, y quiero escuchar en alguien la Kadosh, o mi hermanito Amén. Ernesto. Amén. Amén, pastor. Léalo usted. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie y luego mandó que dieran de comer a la niña. Amén. Pero fíjense ustedes que el término que él utiliza ahí, severamente, que es un verbo como quien dice de ser severo, de ser no elástico, sino imponente o drástico, y lo ordenó severamente, pero ¿con qué tanta intensidad? Como si fuera una instrucción dictatorial, o sencillamente subió su tono de voz y lo sintieron que estaba hablando con cierto nivel de llamémoslo, de autoridad para que nadie fuera a no hacer caso de lo que él les estaba mandando, que era que no hablaran de él. Entonces, esas figuras como que son en forma de infinitivo, el verbo está en infinitivo, y también los adverbios son indeterminados. Es una forma literaria muy particular de Marcos. Mi hermanito Ernesto, ¿qué versión tiene para que me dé al 543 de Marcos? La Kadosh Déela, por favor. les dio órdenes estrictas de no decir nada a nadie sobre esto. Y les dijo que le dieran algo de comer a la niña, Talikumi. Talita Kumi, porque él la había, ¿qué? La había levantado entre los muertos y caminó. Y la niña tenía, ¿cuántos? 12 años. Y él dijo, no le cuenten a nadie. Yo no diría, pero el Mashiach, ¿por qué quería que esas cosas, siendo un milagro de una resurrección, que pasaran desapercibidas? Porque no era su tiempo. Él tenía toda esa potestad, pero no quería que lo reconocieran como el que hacía milagros y prodigios, sino que lo reconocieran como el verdadero Elohim que había venido a la tierra. Es decir, él tenía sus razones, y por eso les dice que esto nadie lo sepa. Y de paso les da una instrucción humana: denle de comer algo porque va a tener hambre. Entonces, dentro de ese marco popular, práctico y sencillo, es que Marcos escribió todos y cada uno de sus capítulos, recordando, mis queridos hermanos, que todos los capítulos que Marco escribió fueron ¿cuántos? Escribió 16 capítulos que terminan en el versículo 20. Entonces, lo que quería hacerles caer en cuenta a usted que él es un verdadero maestro de utilizar los verbos en infinitivo que terminan en ando, caminando, comiendo, pasando, y también utiliza adverbios indefinidos como después, entonces, enseguida. Por lo tanto, quien más utiliza esa figura de adverbios y de verbos en infinitivo es ¿quién? Marcos. Bueno, y entonces aquí viene una cosa que es bien importante para que veamos la maestría de utilizar expresiones dentro del lenguaje y que identifican a Marcos. Marcos está hablando de una cosa y de pronto se sale como de la época en que estaba hablando y hace una retrospectiva, bien de la Torá, o se adelanta a una figura apocalíptica. Bien, vamos a aprender esto que es importante, mis queridos hermanos, porque Marcos de paso puso a estudiar a todo el mundo del por qué él utilizaba o hacía copio de esas herramientas literarias. Y seguimos estudiándolo. Pues bien, Marcos lo que hizo cuando hacía anticipaciones futuristas, recurre a una figura que se llama analepsis. Oído, escríbanlo por ahí, porque hay una tarea para después preguntarles a ustedes.
Pueden profundizarla, pero con lo que les voy a dar esta noche, ustedes la van a hacer fácil. ¿Qué utilizó Marco? Analepsis. ¿Qué es la analepsis? Narrar sucesos del pasado. Cuando yo estoy hablando en tiempo de hoy, ejemplo, hoy estamos en el día 7 de marzo del 2022, 5.782 del día 3 del mes de Adar 2. Y yo estoy hablando en tiempo presente acerca de lo que ocurrió hoy en Colombia. Pero de pronto me devuelvo a hablar del pasado histórico de mi país o del pasado del pueblo hebreo, de lo que ocurrió en la salida de Egipto. Si yo estoy en el tiempo presente, oído, hermanos y hermanas, y me devuelvo para hacer una referencia estando en el presente hacia el pasado, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando una figura literaria que se llama analepsis. Alguien que me diga al otro lado si lo entendió o no. Amén, pastor. Amén, pastor. Analepsis. He oído estar en el tiempo presente y sigo hablando en el tiempo presente, pero de pronto me salgo y hago una retrospectiva del pasado para citar un hecho, para traer algo anecdótico. ¿Cómo se llama esa figura? Analepsis. Y muchas de esas figuras van a aparecer en todos los evangelios. Y nosotros deberíamos ser capaces, venga, este hombre estaba hablando una cosa y se volvió al pasado. ¿Qué hizo? Una analepsis. Ahora, cuando él se anticipa a hechos de poca importancia, o sea, da como que iba a pasar tal cosa y ocurrió tal cosa, para darle una calidad de repeticiones, ¿cómo se llama? Prolepsis. Ahorita vamos a mirar ejemplos de analepsis. Lo que quiero es que entiendan la diferencia entre la primera, entre la analepsis y la prolepsis. La prolepsis es la anticipación, anticipar hechos de poca importancia. Que yo estoy en el presente, pero ahora empiezo como a hablar hacia el futuro y esto va a pasar. Y esto todo me está diciendo que iba a ocurrir. Y por lo tanto era un hecho que como estaba escrito por los profetas. Cuando yo empiezo en el tiempo presente a anticiparme de hechos de poca importancia que van a ocurrir en un futuro inmediato o muy largo, ¿cómo se llama? Prolepsis. ¿Está claro? No se preocupen porque ahí tienen ustedes la definición. Ahora, ahorita vamos a mirar los ejemplos. Usa paralelismos para hacer comparaciones. Y entonces, como se le había dicho, eso es un paralelismo. Empieza a hacer ejemplos paralelos entre una circunstancia anecdótica y algo que el Mesías hizo, o algo que ocurrió en la casa de uno de los ungidos. Y como si fuera poco, utiliza estructuras repetitivas que se llaman quiasmos. No se preocupe porque aquí están los ejemplos. Amén. Entonces, la tarea que les voy a dejar es que ustedes me saquen ejemplos de analepsis en el Evangelio de Marcos, de prolepsis en el Evangelio de Marcos, paralelismos y quiasmos. ¿Sí me hice entender? ¿Y dónde la vamos a sacar? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos? Ahí están, no se preocupen, miren, la prolepsis y todo lo que es los analepsis están en 3:9 de Marcos, 4:1, 11:11, 15:19, 15:54 y 66:72. ¿Por qué no la leemos ahorita? Vamos a leer solamente una, pero porque lo que quiero es que ustedes hagan acopio de estas citas que están aquí, pero las investiguen y la lean. Y me puedan decir, mire, la analepsis aquí que hizo Marcos en esta cita del 66:72 es esta. Un ejemplo, no necesita ponerme 5, uno de cada uno, de analepsis, otro de prolepsis. ¿Dónde están las citas de prolepsis? Entonces hay que ir a leer Marcos 1:32, también 1:35, Marcos 4:2 y Marcos 4:39, Marcos 5, capítulo 39 y Marcos 14, versículo 61 o el 15:25 o 16:2 van a utilizar, van a ver que ahí hay que prolepsis y los paralelismos o
quiasmos, que son estructuras concéntricas, las van a ver en Marcos 1:16, también 1:20, también 1:21 y 1:28, 1:29, 1:31, capítulo 14 y versículos 53 y 54, así como el 55 y el 65 y el 66 a 72. ¿Dónde están los ejercicios para que usted escoja el que quiera para mostrarme en esa tarea? Ejemplo de analepsis, ejemplo de prolepsis, ejemplo de paralelismos y de quiasmos. ¿Dónde están? Aquí mismo. Ahorita vamos a tocar un ejemplo de cada uno de ellos para que tengan, ya sé lo que el pastor quiere que hagamos. Estas preguntas que las voy a hacer en la próxima clase de un ejemplo de cada uno, lo voy a hacer a dedo. No les voy a decir a Juliano le va a preguntar tal cosa, así que todos tienen que hacer la tarea de qué es una analepsis, qué es una prolepsis, qué es un quiasmo y qué es un paralelismo, para que lo hagamos oral, no tienen que hacerlo por escrito. ¿Muy claro o no? Alguien que me diga amén al otro lado. Amén. Amén, pastor, amén. Amén. Vale. Amén, pastor, Marcos, amén. además, usa palabras como el pan, que es una ¿qué? Es un paralelismo. ¿El pan qué hace? Pues es la hogaza de pan que viene del trigo cocido, precocido, leudado, no leudado, pero que nos ¿qué? Nos alimenta, nos da vida. ¿Cierto? Él hace un paralelismo entre el pan como elemento de la hogaza producida del trigo con el pan de vida, que es una figura espiritual, de alimento espiritual. Eso se llama paralelismo, mis queridos hermanos. Hace La un luz del ejemplo, mundo. amén, hace un ejemplo entre la levadura, que es el mosto que se agrega al pan para que se infle o crezca, con la levadura de los fariseos. ¿Y es a qué se refería? A lo que los hacía, llamémoslos como muy doctos, como llenos de muchas precondiciones y que sabían mucho, pero que era carreta, llamémoslo así en el lenguaje popular. Dice, cuidados de la levadura ¿de quién? De los fariseos y saduceos. Porque la levadura con el pan, ¿qué hace? Crecerlo, inflarlo. Entonces él estaba haciendo ahí un paralelismo entre lo que la levadura física le hace a la harina del pan, cuando lo vamos a meter al horno para que el pan se esponje, a la actitud, llamémoslo así, orgullosa, inflada, y llamémoslo así, despectiva de la clase sacerdotal de la época. Dice, cuídense de la levadura de los fariseos. El primero que utiliza esos símiles o comparaciones entre propiedades de un elemento físico, la levadura que le hace al pan, a la harina del pan, con cómo actuaban en su forma espiritual los fariseos y saduceos. Habla de muchos espacios físicos, camino, mar, monte, desierto, ciudad, casa, y en la casa se reunieron para comer del pan, templo. Y los utiliza en forma simbólica y con intenciones teológicas. El primero en aplicarle términos, ¿qué es un desierto? Pues todos sabemos, mi querido hermano, que el desierto es un lugar donde está la arena, no hay ni flora ni fauna, es un lugar desierto. Pero él es el primero en utilizar la figura del desierto bajo las características geográficas y de clima de un lugar que es el desierto, lleno de arena, seco, inclemencia solar, carente de agua. Cuando habla del desierto espiritual que alguien puede atravesar, la pregunta es, listo, Hilardo, ya te doy participación. Esa figura de un desierto donde no hay nada, donde no hay fruto, donde no hay que tomar y que comer, la utilizó Marcos para hablar del desierto espiritual, que es que un paralelismo entre ese desierto geográfico, geológico y de clima a nuestra vida personal espiritual. Lo mismo hablaba de ciudad, de casa y de templo. El mar, refiriéndose a las naciones, a las aguas. Y en forma teológica las utiliza. Entonces aquí, esto nos llama a una reflexión.
¿Era acaso Marcos un narrador ingenuo? ¿O al contrario, al utilizar estas herramientas y figuras literarias, era un teólogo profundo? ¿Ustedes qué opinan? A ver, escucho opiniones. Claro, pastor, que era un teólogo impresionante. Si se da cuenta, porque es cuando uno entra al detalle de estudiarlo, dice, oiga, este Marcos se las traía, porque es el que introduce todos estos paralelismos: pan, levadura, desierto, ciudad, casa, templo. Utilizó analepsis, utilizó prolepsis, utilizó quiasmos y paralelismos. Entonces, era un ingenuo haciendo las veces de periodista para hablar del Mashiach, o era un teólogo profundo. Gildardo iba a hacer una copia o iba a hacer una pregunta porque lo vi que levantó la mano. Dígame, Gildardo. Amén, pastor. Dígame. Yo hace días tengo como esta pregunta y ahora pues ¿qué te toca lo del desierto? ¿Ah? ¿Qué paralelismo o qué hay en común con desierto y desierto os digo? No, es diferente. Vamos a la primera claridad es el fonema, nada tiene que ver el uno con el otro. Cuando yo hablo de un paralelismo entre un lugar que es árido, que no hay fruto, que no hay que comer y no hay que beber, estamos hablando de un desierto unido de sí. Desierto es el término de un lugar que carece de agua, carece de vegetación, carece de sombra y no hay nada, solo arena. ¿Está claro? Ya le doy la participación a los demás. Amén, amén. Pero pastor. cuando tú utilizas la acepción y el prefijo de, que es un dequeísmo, de cierto te digo, estás utilizando el prefijo de y el verbo decir con certeza, de cierto. Cierto, ese cierto va con C. De cierto quiere decir que es una verdad la que te digo. Nada tiene que ver con la unión de desierto. ¿Sí está claro? El desierto primero es una representación geográfica de un lugar árido, seco, carente de agua y de fruto. Pero el desierto, os digo, está diciendo es que con certeza nos va a hablar alguien. Nada tienen que ver. El uno es una inflexión verbal y la otra es una propiedad o una característica de un lugar árido, donde no hay naturaleza ni hay plantas. El desierto, por decir, el desierto de la Tatacoa aquí en Colombia, por decir el desierto del Sahara en África. ¿Sí me hago entender? Y la otra figura es, yo les voy a decir, pero yo quiero darle mayor característica a lo que quiero decir, entonces utilizo el dequeísmo de y hago hincapié en el verbo de decir algo, de ser recalcitrante en el término. Entonces digo de separado, cierto, te digo o les digo. Quedó claro que la una es una inflexión verbal y la otra es una palabra, un sustantivo que se refiere a un lugar que no tiene ni fruto, ni agua, árido y reseco. ¿Te quedó claro, Gildardo? Amén, pastor. Gracias, pastor. Muy No amable. se relacionan ni nada porque Amén, amén. pueden sonar muy parecidos. Desierto, os digo, el desierto del Sahara, pero el desierto del lugar va con ¿qué? Con S. Y el desierto, os digo, va con C. ¿Quedó claro, mi querido Gildardo? Amén, pastor. Amén. Bueno, bendito el Eterno. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva una mayor claridad de analepsis, de prolepsis y de quiasmos. Aquí está. Cuando él hace anticipaciones, que es narrar sucesos del pasado, cuando hace, narra sucesos del pasado estando en el presente, hace analepsis. Estando en el presente, hace futuro, habla de cosas que van a ocurrir, hace prolepsis. Y cuando hace paralelismo y estructuras de quiasmo, está demostrando que es un teólogo profundo. Entonces aquí viene la deducción para que aprendamos a aplicar esas tres figuras. Porque la pregunta es, usted mañana, haciendo una exposición,
se le da la oportunidad de que lea una paracha o tú hagas una enseñanza que sale de tu investigación para hacer un comentario a una paracha. Tú puedes terminar haciendo uso de figuras como esta, pero de pronto usted las hace sin conocer qué son y que existen para que tú seas más vehemente en lo que vas a decir o lo que vas a enseñar. ¿Está claro? ¿Y usted cómo de Marcos viene toda una estructura que nos va a servir a ti y a mí y a todos los estudiantes para que sepan cómo reconocer una analepsis, cómo reconocer una prolepsis o cómo reconocer una elipsis temporal? Amén. Entonces, lo repito, la analepsis que estamos hablando, que es narrar sucesos del pasado, pero cuando yo estoy en el presente, es un recurso muy usado en la narrativa que consiste en la interrupción de la línea del tiempo. Yo estoy en el presente y me devuelvo para el pasado. ¿Qué hice? Si voy a hablar de una anécdota del pasado, estoy haciendo una analepsis. Y lo hago para explicar hechos del pasado. ¿Queda claro? Ese paréntesis de hablar del pasado estando en el presente puede tener una extensión variable. Puede ir una palabra, puede ser una frase, hasta varias páginas que me puedo demorar hablando del pasado. Incluso hasta capítulos. Pero, mi querido Medardo, Ernestico, Camilo y todos los que están esta noche escuchándome, si yo estoy en el presente hablando y me quiero referir al pasado en una frase, en una oración, en 3 capítulos o en 5 capítulos, yo hago una analepsis por haberme salido del tiempo presente para hablar de algo que ya ocurrió. ¿Quedó claro? Alguien que me diga amén. Amén, pastor, amén. Amén, pastor, sí, señor. Solamente escucho a 2, me quedo preocupado porque lo que quiero es que toda la mayoría me digan que lo entendieron. Entendido. Amén. Amén, Amén. entendido. Yo estoy callado, pero Amén, como una amén. esponja Listo. absorbiendo. Pero ya me volvió el alma al cuerpo, como Ya. se decía, porque quedé preocupado. Bueno, Yo vamos tengo a aquí ver a la ahora. mascota transcribiendo todo. Amén. Ahora vamos a ver qué es una prolepsis. Es un recurso narrativo que interrumpe la línea temporal. ¿Cuál es la condición? Que estamos hablando en tiempo presente. Hoy, 17 de marzo del 2022, pero yo me devuelvo a hablar de Génesis. Cuando yo me devuelvo a hablar de Génesis, ¿qué estoy haciendo? Una analepsis. ¿Está claro? Ahora miremos lo contrario. Cuando yo estando en el tiempo presente, en una escritura, en una carta, en una manifestación, en una disertación, en un discurso, entonces lo que hago es que me proyecto hacia el futuro y empiezo a hablar como un profeta de que algo va a ocurrir. ¿Qué estoy haciendo? Una prolepsis. ¿Quedó claro? Pasado, analepsis. Futuro, prolepsis. Y como ejemplos podemos tomar el que todo podría decir, y en medio o en el extremo algún día pasará, o como los profetas hablaron, ocurrirá que Israel se unirá en uno solo. Yo que estoy utilizando una figura ¿qué? Profética, pero lo estoy hablando en un tiempo presente. Cuando yo utilizo esa figura, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando una herramienta literaria que se llama prolepsis. ¿Quedó claro? Se utiliza la prolepsis, y aquí viene un jalón de orejas a todos los que a vez en cuando abrimos un libro para leerlo. Cuando tú vas a empezar a leer un libro, lo primero que encuentras es ¿qué? ¿Quién es el autor? Un índice, ¿cierto? De cómo están los capítulos y qué le va a enseñar ese libro. Todos los libros tienen un índice, pero también tienen un ¿qué? Un prólogo. ¿Y el prólogo qué es? La introducción del escritor del libro y lo que él quiere darnos a conocer en ese libro. Prólogo es introducción o entrada, pero el prólogo tiene un marco.
un marco futurista, la intencionalidad del autor para quien va a leer ese libro. Vamos a estar seguros de que usted en ese libro va a aprender a manejar esta técnica, o va a conocer más del pasado, o va a conocer la revelación de unción que el profeta Miqueas o Juan el Bautista o el discípulo amado habló en Apocalipsis capítulo tal. Entonces, de ahí viene el término prólogo. Me hice entender a alguien que diga amén por allá. Amén. Amén, pastor. Amén, Es el amén. prólogo de los libros. Amén. ¿Qué es? Es una figura literaria de hacer prolepsis, de tener la intención de hablar de un futuro. ¿Está claro? Entonces, queda Sí. claro, analepsis, estando en el presente, el escritor se devuelve en el pasado. Prolepsis, estando en el presente, el escritor empieza a hablar o a profetizar o a especular, porque no todos son profetas, sino que dan a entender que algo va a ocurrir en el futuro. Está haciendo, cuando habla de ese futuro, bien porque si es profético se cumplirá, si no es profético sencillamente será una especulación o una suposición. Cuando yo hago eso hacia el futuro se llama como prolepsis. ¿Quedó claro? Y de ahí se toma la figura del prólogo que se utiliza tanto en los libros. A veces vamos leyendo como animalitos, pero ¿qué es el prólogo? No cogemos el bendito diccionario para venga, ¿qué es lo que quiere decir prólogo? Y vamos a encontrar que viene de la raíz griega prolepsis, que es anticiparse a algo en el futuro, bien porque ocurra proféticamente o bien porque no. Cuando no ocurre es una suposición o una especulación, que es lo que hoy en día hay tanto. Mucha gente especulando de que el COVID, mucha gente especulando de que va a pasar esto en el final de los tiempos, no porque sea profético. Si se cumple, pues entonces el que lo profetizó 1000 años atrás o 500 era un profeta y punto. Amén. Ahora veamos qué es la elipsis. 3 figuras: analepsis, prolepsis y elipsis. ¿Quién fue el mago que puso en vigencia todo esto? Por decirlo de una manera cariñosa, Marcos. Por eso es que es un teólogo profundo, no era cualquiera parecido, mis queridos hermanos. Puso a la hermenéutica y el exégesis a decir, venga, ¿cuál era la herramienta literaria que más utilizaba Marcos? Estas 3. Y ahora definamos la elipsis temporal. ¿Qué es la elipsis? Fíjense que todos 3 tienen el final epsis, epsis o ipsis, que tienen una claridad, es hablar de o acerca de. Pasado, elipsis. Futuro, prolepsis. Y la elipsis consiste en la supresión de sucesos ocurridos durante un periodo de tiempo. Se trata de momentos de poca importancia que pueden borrarse de la historia sin problema, pues su supresión no va a influir en las dificultades de la comprensión del texto. Entonces, y era la época en que los animales iban al brevadero a tomar ante la escasez de agua, las cantidades de agua que le fueran necesarias. Yo puedo hacer todo ese hincapié y toda esa largura de un hecho furtivo de unos animales que van a un brevadero y podría decir, y los animales fueron al brevadero y calmaron su sed. Pero yo puedo adornar todo eso diciendo, y como era la costumbre y como se conocía que debía hacerse en aquella época en el pozo de Jacob, y puedo hacer y utilizar una cantidad de figuras, llamémoslo así, de adorno y extensivos. ¿Para qué? Para hacer más hincapié o dar a entender de que era un hecho significativo, pero que valía la pena darle un nuevo valor. Y un ejemplo de elipsis traído al mundo de hoy. Escuchen bien el ejemplo. Kevin, que puede ser Alberto, Roberto, Elliot, Dora o Ernesto, estaba jugando con sus amigos en el parque.
sin darse cuenta de la hora, y les gustaba el trompo y les gustaban las canicas. Yo estoy poniendo esto como un adicional de la expresión. Y al llegar a sus casas, todos eran niños, su madre lo esperaba con un fuete o con una vara en la mano, porque estaba muy enfadada porque se había retrasado, prefiriendo quedarse jugando con sus amigos. Entonces, tiene el ejemplo. Es un hecho que en un periodo de tiempo, mientras salió y se quedaron jugando a los que mencioné, pusieron en preocupación a sus madres, y por eso la madre enojada descolgó el látigo, descolgó el madero, y estaba muy molesta porque se demoró más de lo normal por estar jugando o distraído con sus amigos. ¿Qué hizo esa narrativa? Pues durante un periodo de tiempo indeterminado hablamos de esos hechos para decir que todos cayeron en lo mismo, se quedaron jugando canicas, se quedaron jugando al trompo, se quedaron jugando a las tapitas, se demoraron y sus padres fueron a buscarlos y los regañaron porque estaban enojados. Entonces, esa supresión de sucesos, podríamos haber dicho todo lo que acabé de mencionar con dos palabras. Y los que fueron a hacer el mandado se demoraron y se distrajeron con sus amigos. Punto. Pero en la figura anterior, yo utilicé una elipsis temporal porque le di más importancia, fui más detallista, que se quedaron jugando al trompo, que se quedaron jugando la canica, se tardaron tanto que sus padres, sus madres se enfurecieron y salieron a buscarlos con una vara y con un látigo para reprender. ¿Por qué? Por irresponsables y por no haber avisado qué se iban a quedar haciendo. ¿Entendieron qué es una elipsis temporal? La supresión de sucesos ocurridos durante un periodo de tiempo, pero que pueden o no ser importantes. Amén. Alguien que diga ya si lo entendió o no. Y ahora le doy la oportunidad. Amén. Levantaron la mano. A ver, ¿quiénes la levantaron? Bendito el Eterno. Vamos a ver. Levantó la mano Gildardo y Esperancita. Primero las damas tienen la oportunidad. Esperancita, pregunta. Ajá, pastor, ok, lo del elixir es fácil. Ahora, lo significado está bien. Yo lo que quiero oír, por ejemplo, usted pone aquí un ejemplo de, sí, pone una sí. ¿Sí? No, eso sí. Digo, yo quiero ir a los ejemplos en la Biblia. Sí. Usted bueno, pone analepsis y me da Marcos 3:9, sí, pero compararlo con 4:1, ¿verdad? Sí, claro, para que veamos que tienen un punto en común. Ahí claro voy. que sí. Búscalo ahí. Bueno, léelo, lo tengo aquí. Léelo. Marcos. Porque quiero que me ayude, sí, para poder hacer la tarea. Dice. ¿Marcos qué? ¿Buscaste tú? 3:9 para compararlo con 4:1, ¿sí? Listo, perfecto. Dice, y dijo a sus discípulos que le acercaran una barca por causa de la multitud para que no lo oprimieran. Perfecto. Él sigue la narrativa, bla, 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 bla. Sí. Llegamos a 4:1. Comenzó nuevamente a enseñar cerca del mar y se congregó ante él una gran multitud, por lo cual subió a una barca que estaba en el mar y se sentó y toda la multitud estaba a la orilla del mar en tierra. Voy ahora a la pregunta. Sí, señora. Perfecto. La análisis que tengo que ver aquí es en 4:1. Sí. ¿Cuál es? Porque está hablando, ¿qué es la análisis? Porque en el análisis, porque en el 3:9 me está diciendo que él le dijo a sus discípulos que le acercaran una barca porque había una multitud. Pero entonces cuando él sigue hablando de otras cosas, sí, sí, y después llegamos al 4:1 y como que retoma aquello que dijo allá atrás y dice, sí, comenzó. Entonces, ¿cómo yo sé que esa es la análisis? ¿Cómo yo sé en 4:1 qué es análisis con relación al 3:9? No sé si puedo hacerla, no sé si entienden, me hago entender, ¿cómo yo lo sé? En que la análisis está claro, estamos comparando dos términos que narran sucesos del pasado. Sí, pero ¿cuál es el futuro aquí o el pasado aquí? Ponle cuidado. Ajá. Él estaba en ese momento y Marcos está hablando de lo que pasó en el 3:9. Y él dijo a sus talmidín, cuando él dice, y él dijo, está en qué forma verbal.
que una barca debía estar lista para él, o sea, para ese momento. Ajá. ¿Para qué? Porque no quería que le oprimieran. Entonces, fíjate Ajá. que él ya se sabía de que si él se subía a la barca, pues la gente iba a estar acosándolo, iban a estar exigiéndole cosas porque él se iba a ir a coger la mar. Bueno, ese es el hecho actual, ese es ese es el hecho actual. presente. Ese Claro, es el presente. Claro, pero como es un suceso del pasado, el suceso del pasado estaba en que él le dice a quién, a sus discípulos, tengan una barca lista. ¿Por qué? Porque seguramente ya habían aprendido de que si se encaramaban en una barca, pues la gente no los iban a poder seguir porque no se podían subir toda la barca y se iba a alejar de ellos hacia la mar. Es un suceso de qué? Del pasado. Aprender de que cuando yo me encaramo en un barco o en una barca, pues los que no caben ahí no se pueden ir conmigo y no me van a oprimir preguntándome cosas o, llamémoslo, no dejándome tener un momento de paz conmigo mismo. ¿Qué se aprende del pasado? El hecho de que es una forma, llamémoslo así, mi querida hermanita, de sacarle el cuerpo a que me acosen o me opriman. Si yo me embarco en un vehículo, me subo en un avión, así me vengan siguiendo, estoy hablando, por ejemplo, de un artista que viene acosado por sus fans y seguidores y el tipo lo encaraman en una limusina blindada. Pues sencillamente ya dejan de tocarlo, dejan de molestarlo, ¿cierto? Pero ¿de dónde se ha aprendido eso que ocurre? De alguien que sabe que una limusina es infranqueable, de alguien que sabía que si hubiese un barco todos no se podían subir y entonces se iba a quitar la gente encima si se alejaba rápido de la villa. Ahora veamos eso aplicado en el 4. Sí, porque tú tomaste 2. Exacto, porque quiero ver si ahí, o si son los dos, si tengo que enlazar los dos, o es que usted los puso como dos ejemplos diferentes. Fíjate que tú tomaste para la analepsis el 4.1, ¿cierto? Cifrado 3.9 y 4.1 del mismo Marcos. Sí. Miremos, ahora el 3.9, ya lo vimos, ahora el 4.1. Ajá. Y comenzó otra vez a enseñar junto al mar, tiempo presente. ¿Dónde era el lugar que estaba enseñando? En el mar. Y allí estaba reunida por él una gran multitud, así que él subió a una barca y se sentó en el mar, y toda la multitud estaba junto al mar en la tierra. Puso una distancia entre ellos. Entonces, miren, ¿por qué se armonizan ambos en esa aptitud de analepsis? Porque tienen un común ambas expresiones. En la 3.9, porque está diciendo que una barca debía estar lista. Pero en el 4.1 ya la barca estaba lista y ya se encaramó en ella, porque está diciendo, y comenzó otra vez a enseñar junto al mar, y allí estaba reunida por él una gran multitud, así que él subió a una barca. Es decir, ¿cuál fue el acto que siguió a que le debían tener lista la barca? Pues ya se subió, en el 4.1 ya se subió. Y dicen que no se alejó en el mar, dice, y se sentó en el mar. Se supone que no en el agua, en la misma barca. Y toda la multitud estaba junto al mar en la tierra. ¿Dónde dio él su enseñanza, su panegírico? Desde la barca. Ni la gente empezó a acosarlo, lo dejaron pensar y tomar aire, pero él le siguió hablando. Y lo vas a entender mejor si lees el 4.2, que aquí también está mencionado. Sí, y les enseñaba. Mire lo que dice el 4.2. Y les enseñaba muchas cosas por parábolas. ¿Y qué son las parábolas? Las parábolas son figuras simbólicas cuando yo quiero hablar de algo que ocurrió en el pasado para que yo aprenda de ese pasado y lo aplique a los tiempos de hoy. Entonces tengo que poner observación quizás en los verbos en pasado. Claro, y vas a entender que ¿cuál fue el suceso que habló del pasado? El hecho de buscar una barca para tomar distancia entre una multitud. Y aquí en el 4.1 ya la distancia se puso, pero él no se alejó, no siguió a alta mar, sino que ¿qué hizo? A una distancia prudente, lo va a entender, se sentó allá en la barca y la multitud estaba junto al mar en la tierra. Y desde allá, ¿qué les hacía? Miren que el 4.2 nos dice, les enseñaba. Pero no se fue en el barco, no los dejó, digamos, abandonados. Él lo que quiso fue poner una distancia entre ellos y la gente permaneció ya en la orilla del mar escuchando lo que él hablaba. ¿Desde dónde? Desde la barca.
se sobreentiende que no puede estar muy lejos, porque en esa época no había megáfonos. Y además, eso nos recuerda que el Mashiach tendría una voz muy profunda para que lo escucharan 3 metros, 4 metros, qué sé yo. Ese es un punto de convergencia. Y de eso se trata, que usted diga, la figura del pasado era aprender algo que ya por la experiencia se tenía, que si yo ponía distancia en un instrumento que se llama barca, pues iba a dejar abandonado a los demás, o me los iba a quitar de encima, mi hermanita Peranza, ¿está claro? Porque aquí lo que él quería era tener un momento de distancia para que lo dejaran pensar y él poder enseñarles cosas. Pero fíjense que en el capítulo anterior del 3:9 está diciendo que debía tener lista una barca. Me imagino, le dijo a los discípulos, mire, esta gente no me deja, consigan una barca. ¿Y por qué? Porque él no se quería sentirse oprimido, sino que lo dejaron hablar. Pero en el 4 está diciendo, y comenzó otra vez. O sea que sí que en todo, desde el 3:9 hasta el 34 estuvo hablándoles. Pero lo último que hizo fue que estando en la barca, no se alejó del todo de ellos, y desde allá sentado, les enseñó ¿qué? Parábolas. Y les dijo su enseñanza. Amén. De lo que hay que buscar en estos ejemplos que yo les dejé, es que así como dice con esperanza, ahora alguien escoja de estos dos y me haga el ejemplo de dónde está el suceso del pasado. Amén. Si me va a ilustrar con un ejemplo de qué? De analepsis. Ahora bien, si alguien escoge decir, pastor, yo quiero hablar de los dos ejemplos que encontré de prolepsis, entonces utiliza cualesquiera de estas citas de Marcos, mírela, desde el 1:32 hasta o el 1:35, el 4:2 o 4:39 o el 5:39, 14:61 o 15:20, ahí están. Escojan el que quieran, pero alistan la tarea porque les voy a preguntar oralmente la próxima clase. Amén. Y si alguno va a escoger, y doy esa ventaja de que alguno de ustedes diga, pastor, yo quise exponer un ejemplo de analepsis. Otro puede decir, yo quise escoger un ejemplo de prolepsis. Otro un paralelismo o un quiasmo. Y entonces es válido. Yo lo dejo que hable y exponga el ejemplo. Amén. Aquí están todas las citas para hacer acopio de esos ejercicios. Sí, perdón, pastor, disculpe. Otra vez en el capítulo 3, fíjese que cuando él habla del 3:9, de preparen la barca, él sigue hablando de otros asuntos. Y entonces subió al monte y llamó a los que quiso. Aquí se puede también buscar una relación con esa en otra parte, digo yo, porque después que él habla todo eso, él vuelve a tocar el punto allá en el 4:1. Claro, porque Esperancita, porque acuérdese que en el capítulo 3, antes de comenzar el 4, él lo que está, si usted lee todo el capítulo 3, es que él siempre estaba en una perspectiva, enseñarle a los discípulos, pero también tenía sus momentos, pensemos como humano, que quería alejarse de ellos algo para que lo dejaran descansar, bien porque se agotara, bien porque quisiera comer, bien porque quisiera descansar. Pero cuando uno ve todo el capítulo 3, desde el 9 hasta el 45, está todo el tiempo, ¿es quién? Enseñándoles. ¿Sí me entiendes? No, sí. Y les sí, hablaba sí, en parábolas. Y les ponía esas parábolas del reino de los cielos y hablaba. Pero aquí no da a entender solamente de que fue a una montaña y les enseñó. Fue a una barca y les enseñó. Sí, porque lo que yo me refiero es a la narración de Marcos. Sí, Marcos, solamente. O sea, la narración que va como que, perdonando una expresión cubana, va como que de palo para rumba, está hablando de una cosa y de repente se salta para otra cosa y después vuelve a retomar lo otro otra vez. Está en el presente, pero de pronto se va al pasado. Se va para otro hecho y después vuelve otra vez. Ya. Eso es lo que yo me refería. Ese ejercicio es ahí en eso que usted escogió, a qué pasado se estaba refiriendo Marcos, que tenía que ver con la vida del Mesías, porque aquí están narrando son hechos que tienen que ver con quién. Sí, claro, porque va narrando cosas, pero de repente en el 4:1 como que se devuelve lo que había dejado por allá. Señora, esa es la prueba de que en el 4:1 él vuelve al tiempo presente, el tiempo presente que está narrando de quién,
del Mashiach. Y No, sí, comenzó eso otra sí. vez. Fíjese Sí, que, fíjate que el 4.1 comienza, dice, y comenzó. Ese nuevamente. comenzó, ¿qué tiempo verbal tiene? Pasado. Claro, está hablando del pasado. Pretérito Comenzó a simple. enseñar, porque está narrando él. Pero como está narrando un hecho con detalles, está hablando en el verbo comenzar, en pasado, pero se está refiriendo a unos hechos que en ese momento vivió ¿quién? El Mashiach. No, ¿Está claro, claro. De Sí, lo que sí. hizo. Sí, no. Entonces, cuando yo hago una interrupción y estoy en el presente y me voy subrepticiamente, accidentalmente o provocadamente al pasado, ¿qué estoy haciendo? Una Sí, analepsis. una lepsis. Eso sí. Analepsis. Analepsis. Sí, Cuando eso. yo estoy en el presente y me voy a anticipar, bien porque sea una suposición, que no se pueda que no se cumpla, una especulación, lo mismo, o una anticipo profético, entonces yo estoy haciendo Hacemos una la prolepsis. Sí, porque me no, estoy refiriendo a qué? a futuro. A futuro. A futuro. No, los significados son simples. Yo lo que me refiero es a la narrativa, en este caso de Marcos, que está acá, entonces de repente hace un stop y por allá más Exacto, adelante usted lo entendió vuelve a perfecto. hacer. Está en el presente, hace un stop y se va al pasado. Y Exacto. después está en el presente, hace un stop y se va al futuro. Y vuelve y regresa. Esas Exacto. figuras las hizo y las utilizó Marcos sabiamente. Por eso que después con el tiempo, cuando empezamos a analizar lo que él escribió, tuvieron que considerarlo un teólogo, ¿qué? Profundo. Profundo, No porque era, de verdad que Marcos es difícil de entender. no era cualquier, llamémoslo así, alumnito de los palotes, ¿no? Tenía su No. riqueza literaria, Marcos. Amén. Claro. Sí, pastor, gracias y disculpe, pero era la No, narrativa. Sí. tranquila. Y ahora Entonces, más o menos se me aclaró cómo buscar los bueno, ejemplos. y tranquilo, Gracias. pues cuando hagan los ejemplos, si se equivocan, pues los vamos a corregir. Pero lo que quiero es que tengan claro que hubo un pionero de la escritura del Eterno en utilizar estas figuras literarias. Porque amén e indiferente que hubiesen sido escritas en hebreo, en arameo, luego en griego o en latín, la figura literaria en griego, en hebreo, en arameo, en latín, en español o en inglés se Lo llama mismo. analepsis. Alexis, Y cuando porque habla del futuro se llama prolepsis. prolepsis. Y cuando habla de narrativas que tienen que ver, digamos, aumentar más la dinámica de la expresión, como el ejemplo de los que se van a jugar canicas, y quiero extenderme más en todo ese hecho, eso se llama una elipsis temporal, que es darle más importancia a un hecho que de pronto es intrascendente. ¿Está claro? Sí. Bueno, amén. Amén. Gracias, Entonces, pastor. ahí Sí. queda la tarea, mis queridos amigos, no para acorcharlo, la intención de este profesor no es esa, sino enriquecerlos para que aprendamos a diferenciar que cada uno de los discípulos tuvo una razón. Estaban embestidos por el Rúa y el Eterno les permitió que escribieran acerca de él, no como unos aparecidos cualesquiera, sino dentro de un marco de teología que cada uno de ellos tiene una verdadera identidad. Y Mateo habla de cosas especiales acerca del Mashiach, Marcos bajo otra perspectiva, Lucas bajo otra perspectiva y Juan bajo otras que son más espirituales y de carácter apocalíptico o del final de los tiempos. Entonces, para que tengamos claro que cada vez que nos manden a buscar una cita en Juan, ¿qué es lo que vamos a encontrar en Juan? Alguien que habló del Mashiach desde el punto de vista de qué? De lo que ocurriría en un futuro y lo presenta como el hijo de quién? Del Eterno, como el hijo de Dios mismo. Entonces, cuando vayamos a buscar un texto, deberíamos saber, es Marcos, este es el que utiliza esta figura. Mateo, este es el que hizo esta narrativa. Entonces, vamos a tener siempre, como le dijera, una precondicionalidad mental de que cuando voy en ese autor, ya sé a qué se refirió él, que es lo que no hacemos. A veces nos comportamos un poco como reactivos. Nos mandan a buscar una cita y no tenemos ni idea quién fue Marcos, ni cuál fue la riqueza de Marcos, qué hizo en su literatura, cómo se refirió al Mesías. Y lo hacemos indiscriminadamente con todos
los evangelios y todos los libros del Pri Hadashah, pero no tenemos la profundidad de quién era el autor en cada uno de esos libros. Y lo vemos como si fuera lo mismo hablar de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan, porque están en el Pri Hadashah. Sí, están en el canon del Pri Hadashah, pero cada uno presenta y habla del Mashiach bajo una personalidad y bajo una perspectiva diferente. ¿Está claro? Amén. Bien, Amén. mis queridos hermanitos, muchas gracias porque ya nos pasamos. En mi reloj son las 9:44. Bendito sea el Eterno. Gracias a todos y a cada uno de ustedes, y quiero pedirle el favor a una de mis hermanitas que nos despida con el Shema. A ver si oímos ese dúo maravilloso de Mine con Manuel Elio. ¿Está por ahí para que nos despidan con el Shema? ¿Quieren? Amén. Amén. Bendito el Eterno. ¿Cuándo desea el Shema? No, ya ahorita al final, pero alguien quedó con alguna pregunta antes de invocar el Shema. Nos vas a ayudar con el Shema, ¿verdad, Elio y Mine? Pero pregunto, ya al final, ¿quedó claro la clase? ¿La tarea? Está bien. Me encantan las clases cuando lo ponen a uno a pensar. Bueno, ¿alguien no quedó claro? Yo creo Hable que, ahora o calle para siempre. Pastor, la yo tarea, creo la que tarea, con la copia Sí, señor. uno puede repasar para uno no mezclar los conceptos, ya que terminan en cis, casi todo. Sí, señor. Terminan en epsis, menos el ipsis que termina, porque es una cosa temporal. Pero lo importante es que sepan que el maestro de utilizar estas figuras literarias fue ¿quién? Marcos. Solamente en él vamos a encontrar esa particularidad. Bueno, pero lo anotaron para que ustedes lo escudriñen. O me están pidiendo, de acuerdo a lo que Manuel Elio me dijo, es que le mande las diapositivas de una vez. ¿Cuál de las dos? ¿Pudiera hacer alguna captura de pantalla? Claro que sí. Pastor, Ahí es que la yo le tiene. tomé la captura, pero no se ve muy claro. Entonces, a ver si también, por favor, nos lo envía. Bueno, no se Yo le preocupe. tomé a la anterior y a esta, pero no se ve claro. Bueno, entonces se las mando a sus correos. Listo, tranquilos. Por favor, sí. No hay problema. Yo las anoté, pero igual hace falta la Bueno, diapositiva. no hay problema, no se preocupe. Bueno, listo. Entonces ahora sí, ya habiendo quedado hecho esa claridad, como esto es para dentro de 8 días, si el Eterno nos lo permite, entonces gracias a todos y a cada uno de los 14 que estuvieron conectados aquí en el chat esta noche, a Adrianita, a Alberto, a mi hermanito Gildardo Alberto, a Arianita Cabot, a Camila Echeverri, a Dorita, a Ernesto y su querida esposa, Ferancita, José Gregorio, a Manuel Elio, a Marina, a Medardo y a Mini. Entonces, ahora sí, me despido de ustedes, que el Eterno le continúe bendiciendo. Los espero mañana en la clase de, no mañana, pasado mañana miércoles a las 8 de Nueva Vida en Yeshua Tos. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién fue que la levantó? A ver, Gilardo. Sí. No, pastor, yo la había, eso se quedó levantada cuando hablé. Ah, con razón, Moraleja. Cuando se quede levantada, busca un serrucho para bajarla. Amén. Bendito. Amén, aquí tengo una motosierra. Ah, La bueno. guadaña, pastor. Buenas noches, bendiciones. Bueno, bendiciones. Buenas noches. Bueno, ahora sí, entonces, Manuel Elliot y la hermanita Minerva nos despiden con el Shema. Amén. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Adonai Echad. Amén. Oye, Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno solo es. Llamarás a Yuhei Baihei eternamente y para siempre. Amén y amén. Bien, queridos hermanitos, el Eterno les continúe bendiciendo.
los espero a los que quieren en la clase del miércoles a las 8 por el mismo canal de Zoom, por el mismo password, o sea, por la misma clave de acceso, sobre todo para los nuevos. Bendito sea la vaca 2. Entonces, que Él nos dé Shalom, nos dé sabiduría, nos dé provisión para que el próximo miércoles estemos estudiando la clase de Nueva Vida en Yeshua y también para poder resolver esta pequeña tareita que la vamos a resolver oralmente en la próxima clase. Amén. 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 Muchas Tu alma. gracias a todos. Amén, amén, pastor. Bendiciones, un abrazo grande. Bendiciones. Pastor,